Bueno, vamos a continuar con lo que estábamos hablando de la propuesta, ¿ya? Entonces, lo que les decía, colegas, en su propuesta no tiene que estar los resultados de los instrumentos que ustedes han aplicado. Tiene que estar eh, las actividades que van a realizar para poder solucionar el problema, ¿no? Actividades inéditas, actividades innovadoras, actividades creativas, ¿no? Depende al problema también. Entonces, esto siempre tiene que ser con la participación y el involucramiento de toda la comunidad educativa. También es importante lo que ya les decía, esto de las modalidades. Ustedes van a definir ahora con el análisis que hagan de todo lo que han trabajado en el taller 1, taller 2 y ahora en el taller 3, van a definir qué modalidad van a elegir para poder trabajar su propuesta de transformación. Puede ser proyectos educativos, los textos educativos o el aporte teórico al modelo educativo sociocomunitario y productivo. Pero siempre debemos tener en cuenta las 4 problemáticas, ¿no? Con la que nosotros ya hemos estado trabajando ahora con el modelo educativo sociocomunitario. Ustedes saben que hay 4 problemáticas. Entonces, de acuerdo al problema que ustedes estén trabajando, ustedes tienen que seleccionar una de las problemáticas o dos que respondan, que esta propuesta de transformación vaya a solucionar una de estas 4 problemáticas. Será la condición colonial o neocolonial de la educación, será la dependencia económica a la que ustedes están apuntando, será la revalorización y reconstrucción de los saberes y conocimientos de los pueblos indígenas originarios, o será el carácter cognitivista y desarraigado de la educación. Entonces, ¿a cuál de las 4 problemáticas responde su propuesta de transformación? Ustedes en su trabajo tiene que estar mencionado y fundamentado una de las 4 problemáticas con la que ustedes están relacionando su trabajo de investigación. No sé si esta parte también ya lo han incorporado, colegas. ¿Han tomado en cuenta esto de las 4 problemáticas? Colegas, ¿están ahí? No, no hemos tomado en cuenta las 4 problemáticas, aún no. Bueno, es importante que tomen en cuenta una de las 4 problemáticas, hagan el análisis, la reflexión y de acuerdo a su problema vayan tomando en cuenta una de las problemáticas con la que está relacionado, a cuál de estas problemáticas su trabajo va a responder, va a ayudar a solucionar uno de los problemas, una de las problemáticas que tenemos, ¿ya? Entonces, eso también para que tomen en cuenta. Y también dentro de las otras actividades, dentro de esta semana está la estructura, ¿ya? De las diferentes modalidades, un poco de manera general para que tomen en cuenta qué estructura va a tener cada una de las modalidades. Si ustedes se deciden por los proyectos educativos, por ejemplo, los proyectos educativos, como muchos ya son maestros con muchos años de experiencia, ya conocen esto de los proyectos educativos, se ha ido trabajando bastante desde la reforma educativa, ¿no? Y la estructura casi es la misma, una que otra cosita nomás ha cambiado en este tiempo, pero sigue siendo la misma estructura que se han ido trabajando desde más antes con los anteriores enfoques educativos sobre lo que son los proyectos educativos. Los proyectos educativos más que todo están dirigidos a solucionar problemas ¿cómo les puedo decir? Más grandes, ¿no? Puede ser de una unidad educativa, de la comunidad o algunos aspectos más relacionados de forma general, ¿ya? Eh, Puede ser que también alguno de ustedes esté apuntando a trabajar con esa modalidad, ¿no? Con lo que es proyectos educativos, ¿ya? A ver si tomamos en cuenta, por ejemplo, dentro de la estructura está la introducción, lo que siempre se manejaba para elaborar un proyecto, la denominación del proyecto, está la justificación del proyecto, los objetivos, los indicadores que
que se elabora para evaluar las actividades del proyecto educativo, las actividades que se desarrollan dentro del proyecto, los recursos que vamos a requerir para llevar adelante el proyecto, recursos materiales, recursos humanos, recursos financieros, y eso ya lo conocen también, colegas. Los resultados que vamos a esperar con el proyecto y el cronograma de actividades que sí o sí va dentro del proyecto educativo. Entonces, como les decía, está relacionado a lo que es el área educativa, también los proyectos educativos, y están destinados a solucionar problemas que se identifican en la unidad educativa, en la comunidad, y todo ello. Ustedes ya tienen que ver a cuál de ellos, a cuál de las modalidades apunta su trabajo de investigación. Los textos educativos. Desde mi experiencia como maestra y en todo el recorrido que tengo, los textos educativos personalmente para mí es la modalidad más adecuada para trabajar, ¿no? Para trabajar en el caso de nosotros como maestros, que estamos tanto en aula regular o en un centro de educación especial, los textos educativos para profundizar los contenidos. ¿Por qué les digo esto, colegas? Porque los textos, esta propuesta que ustedes van a elaborar, a través de los textos educativos, estos textos van a responder. Ustedes saben que especialmente para el área de educación, para el área de discapacidad auditiva, existe poco material, poco material. Muchas veces, especialmente si vemos a un estudiante incluido en aula regular, un estudiante sordo, el maestro de aula regular no cuenta con el material para poder trabajar con los estudiantes, ¿no? Muchas veces los incluimos, pero los dejamos ahí sentados, peor si no cuenta con un intérprete en el aula, se quedan ahí sentados o muy bien están realizando las actividades de los oyentes, pero no en su lengua, ¿no? En su lengua, tomando en cuenta las características que tienen los estudiantes sordos. Entonces, hay poco material educativo para estudiantes sordos. Entonces, sería muy interesante que ustedes elaboren textos educativos, que eso sí va a ser realmente una propuesta transformadora, porque con estos materiales, tanto colegas del área regular como del área especial van a poder trabajar, ya van a tener un material que pueda ayudar a los estudiantes a responder todas sus necesidades y a que los estudiantes puedan ser más partícipes en el aula, puedan desarrollar mejor sus conocimientos, puedan tener un desarrollo más integral, ¿ya? Entonces, desde mi experiencia, los textos educativos, personalmente creo que es una de las mejores modalidades que nosotros como maestros, especialmente dentro del área, eh, podemos elegir para poder realizar una propuesta de transformación, ¿ya? Entonces, los textos tienen la siguiente estructura: el título, la presentación, el índice. Es como un texto. Ustedes ya han trabajado en este tiempo de la pandemia, han ido elaborando diferentes textos, ¿no? Que les han pedido en algunas unidades textos a distancia. Entonces, es algo parecido, pero acá tenemos que elaborar de acuerdo a las características. El texto no va a ser de manera general para todos los estudiantes, ¿no? Sino que va a ser específicamente para aquellos estudiantes con necesidades educativas, que acá en el caso de estudiantes sordos. Entonces, acá tenemos que ver, por ejemplo, el tema de las imágenes, que es la parte más importante para el estudiante sordo, ¿no? La parte del enfoque bilingüe, bicultural, también tomando en cuenta esas características, la cultura del sordo, tomando todas las características que ustedes ya conocen y han ido viendo en el desarrollo de los módulos anteriores. Entonces, estos textos son realmente una propuesta que van a ayudar bastante a la transformación de la educación y a la transformación de muchas realidades, ¿ya? Entonces, los lineamientos, cómo van a estar, cómo se va a usar el texto, tiene que tener, ¿no? En el texto el diseño de los contenidos, que van a ser contenidos por trimestre, que ahora estamos trabajando por trimestre, el glosario, las palabras nuevas que uno va produciendo, va trabajando en el texto, y la bibliografía que ustedes van a consultar para elaborar su texto. Esa es otra modalidad que ustedes pueden Sí, elegir. sí, no sé si puedo consultar sobre estos textos antes que pase a la otra modalidad. Sí, adelante, adelante, adelante.
mm, en realidad los textos para diferentes áreas, incluso para la área regular, se les está haciendo por contenidos. Pero en este caso nosotros, si elegimos esta modalidad, vamos a hacer de un contenido, de varios contenidos. ¿Cómo hay que realizarlo eso? No sé si nos puede orientar. Tienen que hacer el diseño de contenidos por trimestre. Por trimestre tienen que hacer, pero siempre tomando en cuenta las características, las adaptaciones, ¿no? Porque un texto, ustedes ya han avanzado, creo, en el anterior módulo, la adaptación de textos, ¿no? En uno de sus Sí, módulos. Entonces, tiene que ser textos adaptados para estudiantes sordos, pero de los contenidos que trabajan en el trimestre, ustedes trabajan con una planificación, entonces en base a esos contenidos que trabajan por trimestre, tienen que elaborar el texto. En este caso tendrían que hacer de 3 trimestres, ¿no? Para un curso determinado de los contenidos, pero siempre haciendo la adaptación curricular, tomando en cuenta, como ya les dije, las características del sordo, tomando en cuenta el enfoque bilingüe, bicultural de los estudiantes sordos. De esa manera tienen que elaborar los textos educativos y estos textos van a ser innovadores porque, como les digo, no hay textos para estudiantes sordos. Adelante, Sí, colega. le quería comentar, bueno, nosotros en mi institución hemos estado trabajando lo que es las cartillas en función a todo lo que está mencionando, con todas las adaptaciones, con todo lo que es la cultura del sordo, y tenemos desde nivel inicial hasta secundario, ¿no? Es una propuesta que hemos hecho ya inclusive al Ministerio de Educación. Se va a socializar ya el segundo, a ver, las cartillas del segundo trimestre, porque el primer trimestre también lo hicimos, pero bueno, estaba en revisión. Sin embargo, ya estamos trabajando con esas, ¿no? Y ya estamos a la próxima, la elaboración del tercer trimestre para las cartillas, ¿no? No sé si esto me puede servir de trabajo, porque como yo era profesora de nivel inicial, entonces he empezado con esos textos, elaborando, ¿no? Entonces ahora para dar continuidad y para tener un trabajo, ¿no? Claro, le puede servir de mucho, colega, le puede servir de mucho porque ya usted ya ha hecho un avance, ¿no? Es para esas cartillas son para estudiantes sordos. Exacto. Sí, Ah, sí, por eso, bueno, tenemos en el colegio desde primero hasta secundaria, ¿no? Como le digo, pero yo personalmente, o sea, mi trabajo en función a lo que yo he hecho la investigación, los del nivel inicial, en realidad, ¿no? Tenemos ya elaborado del primer trimestre, segundo trimestre, y ahora tendría que ser, ahora como ya he cambiado de cargo, bueno, estaba solamente como que guiando, digamos, entonces de pleno tendría que estar para el tercer trimestre, digamos, con ellas, ¿no? Para empaparme más de esto, lo que es, bueno, lo que estamos haciendo. claro, qué interesante, porque realmente va a ser un aporte muy significativo a la educación, esto de las cartillas que ustedes están elaborando en su institución. Y Sí, más que todo, si ustedes como grupo de maestrantes elaboran estos textos, ¿no? Unos para secundaria, otros para primaria, otros para inicial, otros para centro de educación especial. Entonces va a ser un material muy enriquecedor que ustedes incluso pueden intercambiar. eh, Va a ser un material que ustedes tienen que hacerlo de la mejor manera para poder también poder difundir esta producción de conocimientos que ustedes están realizando. Y le sirve, colega, le sirve bastante, licenciada, para este su trabajo, ¿no? Usted puede rescatar muchos aspectos y ya. poder enriquecer con todo lo que ha ido viendo en el módulo, ¿no? En el módulo y en los anteriores módulos. Qué buen Ok, trabajo que gracias, están Liz. realizando. Gracias, Muy Liz. bien. Entonces, como les iba diciendo, ¿alguien más, alguna consulta sobre los textos o sobre el proyecto que hemos visto? Dice aquí, esta línea, Adelante, licenciado. de que en el anterior modelo, la licenciada nos ha pedido también la realización de textos. Yo he realizado mis textos en química para personas sordas, química orgánica. Ya, Yo creo que le ha parecido, licenciado, tal vez me ha hecho, no me ha dado un vistazo general, me ha dado, tal vez le puedo mandar a usted y tal vez que pudiera mejorar,
tal vez, Lick, ¿te ¿Ya? parece? Ya, sí. Como les digo, me van a ir Gracias. enviando, por favor, hasta donde ya tengan avanzado su trabajo. Y si algunos ya han avanzado en su propuesta, ya veo que algunos ya tienen alguna base para elaborar su propuesta de transformación también para ir viendo. Pero siempre tomen en cuenta que ustedes están haciendo una propuesta con la modalidad que elijan para estudiantes sordos, ¿ya? Es muy diferente hacer un texto para un estudiante, entre comillas, normal, que no tenga ninguna discapacidad, ¿no? Entonces acá la característica de los estudiantes sordos tenemos que tomarlas en cuenta en cada momento de la elaboración del trabajo. Muy bien, ¿alguien más alguna pregunta? Nadie, entonces vamos a continuar. Y en la otra modalidad es el aporte teórico sobre los elementos del modelo educativo Lick, buenas sociocomunitario. noches. Buenas noches. ¿Me escucha? Sí, le escucho. Adelante, Licen. Lo siguiente, usted hablaba de los textos, indicaba los contenidos por trimestre. Por eso yo le puse en el chat por trimestre. Se imagina 3 trimestres y los contenidos. Es un plan anual trimestralizado. Lick, ¿esto por favor me podría aclarar? Ya, claro, los contenidos tendrían que ser por trimestre porque este material va a ser para el apoyo en el desarrollo curricular tanto del estudiante como de la maestra, ¿no? Entonces, si solo hacemos, por decir, para un trimestre o hacemos de ciertos contenidos, con qué otro material puede trabajar el estudiante? Entonces, a la hora de elaborar el texto, tenemos que un poco dosificar, Pero Lick, perdón, Lick, en este caso no estoy muy de acuerdo porque revisando el plan anual trimestralizado, ya sea del subsistema de educación regular o del subsistema de educación especial o superior, analizando eso, la malla curricular es harto. Y como nosotros tenemos que hacer una adaptación curricular para estudiantes con discapacidad auditiva, a eso me voy, Lick. Claro. Por eso el texto tiene Eso, que estar sí, adaptado. en ese sentido, Lick, por eso, Lick, ahí me voy. Ahora, si usted revisa los textos de los 3 subsistemas de educación regular, es harto. No, a eso me voy. Ahora, lo que nos han dado los del Ministerio de Educación, los textos escolares, ya no es 9 cartillas, ahora es textos escolares que les han dado en regular, primaria y secundaria. Ahí va a ver, están los textos, igual están dosificados de acuerdo al plan anual trimestralizado, de acuerdo a la malla curricular y es amplio. Por eso me voy a lo que hablábamos con la anterior licenciada. Está bien el texto didactizado, pero nos dijo de un tema, digamos, que le diría, porque yo he presentado, ¿qué voy a avanzar? Yo he articulado, trabajado en Centro Especial CDP, entonces ahí siempre hemos trabajado articulando matemáticas, lenguaje, todo eso, y eso sí me hizo valer, me dijo, sí, eso está bien, pero ahorita yo lo he escuchado indicar a usted los contenidos por trimestre. Eso, por favor, sáqueme de duda porque sería muy amplio en este sentido. Entonces, yo volvería a trabajar como hemos hecho con la anterior licenciada, de un contenido, porque la adaptación curricular es amplio. Cuando uno trabaja en especial es amplio y vamos articulando nosotros. No simplemente se trabaja específicamente matemáticas, no. Entonces, ¿cómo vamos a trabajar? Hacemos diario de campo, empezamos, ¿no?, con actividades de la vida diaria, todo, porque es procesual. Y por favorecito, ¿me podría aclarar? ¿O cómo vamos a hacer en estos textos? Bueno, según mi experiencia, los textos tienen que ser no pueden ser solamente de un solo contenido, porque con solo un contenido no estaríamos dando una gran respuesta a los estudiantes, ¿no? Ellos necesitan el material, necesitan también trabajar como los demás estudiantes los diferentes contenidos. Usted tiene razón, en regular el currículum es amplio, ¿no? Para los diferentes grados, también en especial,
pero tenemos que tener la capacidad de dosificar, priorizar los contenidos, ¿ya? Priorizar los contenidos y por trimestre podrían tal vez priorizar los contenidos más importantes, más significativos y poder trabajar eso en el texto didactizado, ¿no? Porque si solamente nos enfocamos a un solo contenido, no me parece muy relevante personalmente, es mi opinión y mi experiencia, que también he trabajado con estudiantes sordos de formación, de educación superior, entonces no tiene mucha relevancia trabajar solo un contenido, porque solo se queda ahí. Entonces, ese texto tiene que ser una guía, un apoyo para el maestro, para la maestra. Entonces, el maestro trabaja todo el año con el estudiante. Entonces, tal vez habría que ver cómo dosificamos, cómo priorizamos contenidos, cómo seleccionamos los contenidos que podría ir. Si bien son amplios, los contenidos son varios, entonces tenemos que ver cómo podemos hacer una priorización de contenidos. Esa es mi opinión respecto a los contenidos. Ahora ustedes, Ya. si con la anterior colega han trabajado solamente en contenido, tal vez tiene otra experiencia, ¿no? Pero desde mi experiencia yo les comparto eso, estimados colegas, que es importante trabajar con contenidos en el texto, ¿ya? Licen nuevamente, por Sí, favor. va a disculpar lo siguiente también. Esto es de acuerdo a la experiencia de vivencia de cada uno. Efectivamente, para estudiantes con regulares hay un montón de material, ¿no es cierto? Empezando desde inicial, grafomotriz, hay harto, pero no hay para estudiantes con discapacidad auditiva. Ahora, ¿dónde estamos fallando como docentes de educación especial en trabajo de educación auditiva? Yo siempre he peleado, los estudiantes con discapacidad auditiva intelectualmente están bien. Tenemos estudiantes en educación superior, pero ¿cuál es la debilidad? Que en inicial y en primaria no se ha fortalecido lo que es la lectoescritura, la comprensión, todo eso. Ahora, en estudiantes regulares hay dificultad de aprendizaje, pero usted sale a la calle, va a encontrar un montón de material didáctico para apoyar al estudiante regular. Por eso ahí yo me iba, ¿no? Entonces, yo tomaría qué sé yo, iniciación a la lectoescritura, cómo empiezan, ¿no? Con el abecedario, ahí sí se realizaría la adaptación curricular. Yo pienso que la base fundamental está en primaria. Luego en secundaria, ¿no? Me alegra que el colega también ha hecho una adaptación en su especialidad, porque ahí sí estamos débiles, licenciado, porque tenemos docentes de secundaria, pero lamentablemente no conocen lo que es la lengua de señas y de paso no hay esa motivación de muchos. Y ahí sí en secundaria nos falta en química, física, en diferentes áreas que son muy primordiales, que esto les va a servir en educación superior. Llegamos a educación superior y ¿qué es lo que pasa? Efectivamente tienen intérprete, pero el intérprete, como dice, interpreta, pero no se va al apoyo pedagógico. Eso yo lo he visto, lo he palpado, entonces, y es más trabajo en educación superior, porque ahí otra vez nosotros tenemos que volver a reforzar lo que es la lectoescritura, que eso deberían trabajar hace años. Por eso yo ahí me iba, licenciada, entonces yo decía, tratar todos los contenidos, no ver a un futuro, ¿no? ¿Qué es lo que más tenemos que trabajar? Y esto con pandemia, tenía reunión también de directores, y eso decíamos, ¿no? Lo importante es la lectoescritura y el razonamiento lógico. Ciencias naturales, sociales, eso se va repitiendo en las fechas cívicas, todo. Pero esa dificultad lo van atravesando los estudiantes de regular más. Yo propondría, licenciada, lo siguiente. Agarraría un texto de iniciación a la lectoescritura, digamos, ¿no ve? Claro. Formación de sílabas. Así, ahí ya sí adaptaría, ¿no? A lo que es el estudiante con discapacidad auditiva. De la misma manera, otro colega agarraría, qué sé yo, matemáticas, ¿no? Y por grados, porque es ahí la debilidad que tiene el estudiante con discapacidad auditiva, cosa que en el futuro no tropiece con los problemas que aún se está tropezando con los intérpretes que están trabajando en educación superior, licenciada.
Así es, tiene mucha razón, licenciada. Hay muchas dificultades, especialmente los sordos, como bien decía la colega, ellos a nivel intelectual no tienen ningún problema, ¿no? Ellos razonan, pero por el problema mismo de que tienen en la lectura y escritura y en el razonamiento lógico matemático hace que estas funciones superiores estén retardadas, estén retrasadas. Entonces, por ejemplo, usted tiene razón, trabajar el área del lenguaje, por decir, la iniciación de la lectoescritura, pero no solamente un contenido, ahí va a tener que tomar varios contenidos, ¿no? Va a tener que seleccionar para que un niño aprenda a leer, a escribir, especialmente a leer y escribir. Se necesita que un estudiante desarrolle, tenga habilidades y capacidades desarrolladas en esa área. Entonces, necesariamente usted tiene que tomar ciertos contenidos que le ayuden a que un estudiante escriba y lea, no correctamente tal vez, pero es que su lectura y escritura sea aceptable, ¿no? Entonces, no solamente es abocarse, digamos, voy a trabajar, que aprenda a leer y a escribir, pero que tengo que trabajar, por ejemplo, acá, que el estudiante conozca verbos, que el estudiante conozca artículos, o que el estudiante, porque nosotros en el mundo oyente, en los textos materiales que tenemos los oyentes, que eso utilizan también los estudiantes sordos, siempre van a ver lo que son los verbos, los artículos y demás. Entonces, ellos tienen que tener ese conocimiento y eso es, como dice usted, eso es la formación en primaria, ¿no? Muchos de nuestros estudiantes que ahora se encuentran en educación superior pasan por ese problema. La mayoría tienen ese problema de la lectoescritura. Muchos no comprenden, no leen, no escriben correctamente, les falta conocer muchos aspectos de la parte lingüística, entonces esos aspectos hay que trabajar en primaria, pero con ciertos contenidos, no como desarrollamos para los estudiantes oyentes, sino contenidos cortos. Tenemos que tener esa capacidad de dosificar, pero que por lo menos trabajen esos contenidos, y esos contenidos lo van a poder trabajar en su texto, ¿no? De manera con las características que ustedes vayan a hacer el diseño del texto, los estudiantes van a poder comprender. Entonces, desde mi punto de vista, creo que hay que nomás seleccionar los contenidos y trabajar contenidos por trimestre, ¿no? No serán los muy mismos contenidos que se trabajan con los demás estudiantes, pero sí los que son más importantes, los que van a ser significativos para el estudiante sordo. Bueno, ¿algo más, colegas? ¿Alguna duda más? Licen, Adelante, licenciado. cortito. Como decía la colega, la licenciada, que estaba interviniendo, un poco veía el tema de la cantidad o del número de contenidos. Usted nos decía que hay que dosificar, ¿no es cierto? Pero en el momento de dosificar va a ser el criterio nuestro, de cada uno de nosotros como maestrantes, al presentar nuestro producto académico final. En ese caso, al dosificar nosotros seguramente vamos a identificar ciertos contenidos para el primer trimestre, ciertos contenidos para el segundo trimestre, ciertos contenidos para el tercer trimestre. Ese aspecto de, eh, ya después de haber elaborado nuestro texto, porque yo le decía de principio, esta parte, lo que corresponde, lo que estamos identificando, inclusive la modalidad, a partir de esto, es en realidad nuestro trabajo final. Entonces, no, si nos equivocamos al realizar nuestro trabajo final, por decirle, elaborando los textos o escogiendo la modalidad de textos y no cumplen los requisitos de la maestría de hacer nuevamente, vamos a estar con problemas. La consulta es quién califica finalmente o quién va a evaluar o quién va a aprobar nuestros textos cuando digamos ya nosotros, cada uno de nosotros hagamos ese trabajo de priorización de contenidos, todo eso. Bueno, yo creo que como ocurre en formación superior, ¿no? Yo creo que les van a hacer una asignación de tutores para la revisión final de su trabajo. Y bueno, personalmente creo que no van, o sea, desde si ustedes lo plantean su propuesta desde la fundamentación, desde la
desde el trabajo que están realizando, ustedes son los que van a defender su trabajo, no va a defender cualquier, entonces cada uno con la experiencia, con con los conocimientos que ha adquirido, entonces va a poder defender el trabajo que va a presentar, su propuesta transformadora. Entonces, no depende mucho, digamos, de acá de que si les van a aprobar, no, sino cada uno elabora, presenta su propuesta de acuerdo al problema que ha identificado, ¿no? Con una buena fundamentación. Por eso es importante la fundamentación que ustedes tienen que realizar, la parte de la categorización, la teorización, que es el sustento teórico, es la base fundamental de que sostiene su trabajo de investigación. Entonces, no va a haber, creo, ningún problema para que puedan ustedes defender el trabajo, ¿no? Entonces yo creo que en esta parte les van a hacer una asignación de un tutor revisor de su trabajo final, con el que ustedes también van a poder compartir todo lo que están trabajando, todo lo que han trabajado y posteriormente vendrá la defensa de su producto final. Entonces, ustedes ya de manera personal, de acuerdo a su experiencia, al trabajo que realizan, porque cada contexto de cada uno de ustedes es diferente, ¿no? Otros trabajan en centro, otros trabajan solo con inicial. Por ejemplo, para los maestros de inicial es un poco más sencillo trabajar los textos más didácticos, más didactizados. Los que trabajan en secundaria de repente será más complicado. Entonces, desde su contexto en el que trabajan ustedes, ya vean, pero yo les doy mi orientación que es importante trabajar, nomás seleccionar algunos contenidos para poder incorporar en el texto, porque dice ahí clarito, dice, si les vuelvo a repetir, en la modalidad dice textos educativos para profundizar los contenidos, ¿no? No dice textos educativos para trabajar un contenido, entonces, o una unidad temática o un tema, sino son contenidos que debemos profundizar, ¿ya? Podemos Sí, seleccionar, como les insisto, digo, ¿no? las colegas. Sí, insisto, usted dice, claro, efectivamente dice textos educativos para profundizar el estudio de contenidos, dice, ¿no? Y Ujú, acá dice fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico innovador frente a la realidad de los estudiantes. Por eso ahí me iba. Lo que usted ahorita nos está pidiendo es un plan anual trimestralizado con temas dosificados, eso es uno. Y efectivamente este plan anual trimestralizado debe salir desde el, ya tenemos nosotros, ¿no es cierto? Tenemos ya los contenidos, todo se ha ido trabajando. Entonces, y ahí es la adaptación. Por eso yo me iba, lo que acá dice, ¿no? Texto, en este caso sería el plan anual trimestralizado. Un, dos, por eso yo hacía la propuesta de que sería presentar lo que el colega hizo, ¿no? En su especialidad. No hay. Entonces es un claro, texto que está apoyando a su contenido de especialidad. Lo que yo le decía, yo puedo tomar iniciación a la lectoescritura, es material didáctico, tanto para regular, pero en este caso ya adaptaría yo para estudiante con discapacidad auditiva, claro. ¿no ve? Ujú, Y eso ujú. va a ser un aporte. Entonces a eso yo me voy, licenciado. Ahora, había otra sugerencia mía. Somos de diferentes especialidades, tarde o temprano vamos a volver a la normal, a trabajar, o ya estamos en la normal trabajando, pero ¿qué pasa? Y hay que ser bien realistas. ¿Qué pasa? Yo también he conversado con el licenciado Marcelo Quiroga y le dije yo, ¿no? Hay estudiantes que están en inicial, en primaria, en educación física, en artes plásticas, estudiantes sordos. Pero ¿con quién nosotros los oyentes nos tropezamos los intérpretes? No hay señas, ¿no es cierto? Exacto. En la educación Ujú. superior se maneja términos, pero no hay señas para educación superior. Entonces yo le proponía, y también conversé esto, es un texto educativo que va a apoyar a educación superior, qué sé yo, en la especialidad inicial, digamos, los términos que se maneja, lengua de señas, apoyado, sabes que nosotros no podemos hacer las señas, pero sí podemos trabajar con los estudiantes que están en educación superior o con los que ya salieron y presentar señas en inicial, señas en primaria, todo. Eso es también un aporte de estudios, ¿no? De estudios de contenidos a nivel superior. Eso sería mi aporte, Lic. Sí, me parece bien, fantástico eso. Para superior sería un aporte muy significativo, porque es cierto,
no se cuenta con, es vocabulario lo que falta, ¿no? Vocabulario, incorporar señas desde la experiencia en las diferentes especialidades y contar con un vocabulario en LSB en diferentes especialidades sería un gran aporte a la educación superior, ¿no? Entonces, de esa manera se puede hacer un texto, pero ya no sería un texto, eso sería no sé, tal vez tendría que ser un texto de vocabulario con términos de la especialidad, por decir, de educación inicial, artes plásticas, porque en cada especialidad se utilizan diferentes términos, ¿no? De acuerdo a la especialidad. Sería también otro trabajo que podrían presentar desde su experiencia, desde sus espacios de trabajo, ¿ya? Y buen aporte, licenciada, hay que tomar también en cuenta lo que ella dice, ¿no? Y ya ustedes vean, cómo desde su experiencia, desde su contexto en el que se encuentran, cómo podrían realizar su texto educativo. Pero yo les oriento que una de las modalidades que podrían elegir para realizar su propuesta sería el texto, porque está más relacionado con con el trabajo que realizamos nosotros como maestros, maestras. ¿Ya, estimados colegas? Bueno, pasando al otro punto, estábamos hablando sobre el aporte teórico, ¿no? El aporte teórico sobre elementos del MEC, esta es la estructura que es un poquito más cortita. Dice, el aporte teórico tiene una estructura abierta, no hay una estructura lineal que debemos seguir como es en el caso de los textos o en el caso de los proyectos educativos, no es una estructura que el maestrante puede diseñar de acuerdo a su experiencia, de acuerdo al proceso de investigación que ha ido desarrollando, ¿ya? La producción propia a partir de la reflexión, no tiene que ser una producción propia, no puede ser un aporte teórico copiado de diferentes autores, un poco mejorado, nada de eso, sino que tiene que ser una producción propia, de acuerdo siempre de la realidad, de la observación que ha hecho la realidad, de la lectura de la realidad que ha hecho en su unidad educativa, en el centro de educación especial, siempre sumado de la reflexión y el análisis, ¿no? El análisis de esa realidad que ha ido observando, que ha hecho la lectura. Entonces tiene que hacer una producción propia, siempre tomando en cuenta en las tres modalidades el enfoque descolonizador con el que estamos trabajando en este modelo y en esta investigación, ¿no? Y el aporte debe estar sustentado con hechos y experiencias que ha ido recopilando también. Entonces, los que optan por esta modalidad no va a ser en vano, no va a ser de gana que hayan recogido diferente información, ¿no? Tanto de los estudiantes, de los docentes, de los padres, de la comunidad, no va a ser en vano. Entonces, esta información le va a servir de mucho para poder sustentar y poder producir su teoría propia del investigador. Entonces, tiene que responder también al problema que ha identificado, ¿no? Con inferencias, acuerdos, o sea, con diferentes situaciones, tiene que ir respondiendo al problema, ¿no? Dando sus propias ideas, produciendo el conocimiento. Entonces, de toda esa amplia gama de información que ha ido recopilando, que ha ido sintetizando y ha ido interpretando, eso le va a permitir hacer un aporte en base al problema que ha identificado, ¿ya? Pero, sin embargo, esta modalidad creo que no está muy ajustada para nosotros que somos maestros, porque muchas veces se queda ahí como un aporte que muchas veces no lo leen o es leído por algunos, a no ser que lo publiquemos y demás, ¿no? Sin embargo, el que más se asemeja desde mi experiencia, desde mi posición, son los textos educativos. Pero cada uno ya vaya viendo a cuál de las modalidades se va a ir sujetando, ¿ya? Y los criterios para el aporte es que nos indica que los párrafos deben ser redactados con claridad, ¿no? Que no debe haber mucha redundancia. El orden, la presentación de los argumentos siempre debe estar argumentado, siempre